Javier Milei, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, querido, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, Javier? Contame una cosa, Javier. Me gustaría tu opinión acerca del acuerdo con los bonistas. Bueno, en principio es bueno salir del default, sí, porque Argentina estaba en default Ujú. y, digamos, eso implica que la tasa de interés en el país va a bajar porque va a haber menos riesgo país. Esa es una buena noticia. Ahora, después, la verdad es que es un canto a la ineficiencia. ¿Por qué? Porque el gobierno arrancó ofreciendo 39, los acreedores querían entre 55 y 60, el ministro hizo un montón de propuestas, desperdició más de 8 meses Ujú, para terminar aportando lo que querían los acreedores. ujú. Por lo tanto, o sea, pasamos un montón de tiempo de manera inútil. ¿Por qué? Porque, digamos, no aceleró la negociación, o sea, para terminar haciendo lo que los acreedores querían. Y la realidad es que esto, digamos, marca una condición necesaria para empezar a salir, pero no es condición suficiente. Y además, cuando vos escuchás las palabras de Guzmán en lo que fue una pésima conferencia de prensa, La de ayer. exactamente, vos tenés la sensación que más que Guzmán se debería llamar Nerón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque cuando vos digamos, siempre hay que tratar de ir atrás de lo que está en el pensamiento y en la lógica. Entonces, fíjate que él dice, bueno, esto va a ser bueno para los argentinos porque vamos a pagar menos de intereses y ahora entonces vamos a poder gastar más. El problema de Argentina es que gasta más hace muchísimo tiempo. En los últimos 119 años, Argentina tuvo déficit durante 109. Ujú. Por eso somos el máximo defaultador de la historia moderna, por eso tenemos una historia inflacionaria desastrosa, a pesar de que tenemos la presión fiscal más alta del mundo. Ujú. Entonces el ministro cree que de esto se sale con más gasto público. Y eso es perfectamente coherente con lo que dice la señora Cecilia Todesca, con lo que dice Culpa. Es decir, son un conjunto de piromaníacos, creen que de esto se sale gastando más, y eso es falso. La Es la solamente, maestra de todos ellos se llama Marco del Pont, imagínate. bueno, sí, ¿qué querés que te diga? La señora que, digamos, habla de especificar, ¿no? Claro, claro. Y vos sabés que yo le hice una propuesta públicamente que si ella, digamos, porque ella había sido presidente del Banco Central y había propuesto lo mismo, yo públicamente le ofrecí que como ella, digamos, hablaba de especificarse y todo, yo le ofrecí comprarle su casa en pesos a 30 años con las tasas subsidiadas que ellos tanto ¿Y promueven. qué te dijo que no? Claro. No sé, nunca me Sí, contestó. claro, claro. Por eso Tonta no es, ¿eh? Tonta no es. bueno, ¿Te puedo pedir un favor? con la de ella, con la nuestra parece que No, ella claro, quiere que seamos tontos. claro. ¿Te puedo pedir un favor? Mira, tengo 2 minutos de noticias. ¿Me bancás? Por supuesto. Dale, seguimos charlando. Me decías. Bueno, que en realidad el acuerdo es condición necesaria para salir, pero no es condición suficiente. Ujú. De hecho, el propio ministro Guzmán miente, pero miente descaradamente, cuando dice Argentina está en un sendero sustentable. Eso es falso. Que vos estés en un sendero sustentable quiere decir que vos estás en condiciones de repagar la deuda. Ujú. Vos, para pagar la deuda se necesitan dos cosas esencialmente: Ujú. superávit primario y crecimiento económico. Esos son los dos ingredientes fundamentales. El superávit primario en Argentina es negativo en 8 puntos del PBI. Es decir, y eso estoy tomando el escenario optimista, por decirlo de alguna manera, a la luz del aumento del gasto público como consecuencia de la crisis sanitaria, digamos, y la caída en el nivel de actividad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la propuesta para hacer un ajuste de 10 o 12 puntos del PBI para pagar, para que esto sea sustentable? Es decir, esto no es sustentable, es mentira. Pero parece que además el ministro tiene una doble moral. A mí me parece un inmoral, de hecho. Porque así como tiene una vara para medir bien al macrismo, ¿sí? Porque es correcto cuando dice que en abril del 2018 Argentina técnicamente entra en default,
porque justamente se queda sin financiamiento voluntario en los mercados y tiene que ir a pedirle el dinero al Fondo Monetario Internacional. También es cierto que cuando él dice que el kirchnerismo dejó la situación en un sendero sustentable, es falso. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo dejó déficit primario por 5 puntos del PBI, al margen de el desequilibrio monstruoso en tarifas, el desequilibrio monstruoso en el mercado monetario, el desequilibrio monstruoso en el sector externo y el cepo. Entonces, no puede decir que Argentina ya está en un sendero sustentable. Lo voy a poner en estos términos. Vos sos sustentable si podés pagar la deuda. Aun cuando pagáramos cero, Eduardo, no estamos en un sendero sustentable, porque con el nivel monstruoso de déficit fiscal que tenemos, que solamente lo financien con emisión monetaria, porque ya no nos presta nadie, porque digamos ya es imposible subir más los impuestos, y entonces no te queda otra que financiarlo con emisión monetaria. Es decir, va a generar un desastre inflacionario que nos va a hundir también. Por lo tanto, me parece que las definiciones que tiene el ministro Guzmán son más políticas que técnicas. O sea, por eso es inmoral, porque usa un ropaje técnico para defender los intereses de la corporación política en detrimento de las personas de bien. Javier, buen día. Manuel Adorni, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Es un gusto hablar contigo. Gracias, igualmente para mí, lo sabés. Javier, a la luz de las declaraciones que escuchaste de Guzmán, de Marco del Pont, del propio presidente, que algunas comentaste recién, me gustaría saber cuál es tu opinión de hacia dónde va la Argentina si efectivamente hacen lo que dicen que van a hacer, que es redirigir el gasto hacia o el gasto que se iba a hacer en deuda pública en más gasto público todavía, y qué lecturas es también de que se empiece a pagar este nuevo acuerdo cuando Alberto Fernández, si no es reelecto, ya no esté más en el gobierno. A ver, vamos por partes. Yo creo que las declaraciones de los funcionarios de economía que rodean al presidente Alberto Fernández son la fórmula del fracaso. Primer punto, si Argentina, como fruto de tener la cuarentena cavernícola, que es más larga y más profunda del mundo, tiene una caída brutal del PBI por una contracción de oferta, si vos vas a estimular la demanda con gasto público, eso en mis manuales se llama inflación. Punto uno. Punto dos, si ese desequilibrio fiscal monstruoso que tenemos lo financiamos con una emisión monetaria, como venimos haciendo. Recordemos que en lo que va del año, Argentina emitió para financiar al fisco 1.5 billones de pesos. Pesos que todavía no están en la calle, porque el 70% fue esterilizado por el Banco Central con LELIX y con PASES. Esos instrumentos que, por ejemplo, en la conferencia de ayer, el ministro Guzmán cuestionó, por ejemplo. Entonces, si además dicen que van a aumentar la obra pública y lo van a financiar con emisión monetaria, si además dicen que van a dar crédito a las empresas para capital de trabajo y lo van a financiar con emisión monetaria, si van a hacer el procrear y más emisión monetaria, todo es más emisión monetaria, todo se arregla con emisión monetaria. Entonces, ¿por qué no le regalan una fotocopiadora a cada familia y imprimimos todo el dinero que se nos dé la gana? Digamos, o sea, vamos a encontrar el paraíso. Y eso no es cierto, eso es falso. Es más, algunos dicen, no, la caída en la pobreza va a ser menor porque en realidad está el IFE. ¿Y con qué lo financias el IFE? Con emisión monetaria. O sea, sin producción, ¿cuánto podés comprar con esos pesos? Nada. Entonces, yo lo que veo es que, primero, la caída de actividad va a ser la peor de la historia. De hecho, Argentina ya acumula una caída del PBI de 13 puntos y la del, por ejemplo, la del 2002 fue de 10.9. El desempleo en el 2002 fue 25, bueno, nosotros ya pasamos el 15, la pobreza fue 55, nosotros estamos ya arriba del 40 y la inflación en ese momento fue 41, hoy estamos en torno al 43. Es decir que ya, digamos, desde la óptica real estamos en una crisis muy grave. Y el problema es que esto puede desatar en una hiperinflación. Y explico por qué. Primer punto, porque se emite mucho para financiar el gasto público. Es más, la posición del ELIX y PASES
es equivalente a otra base monetaria. Por lo tanto, en una situación de pánico, en 28 días duplicas la cantidad de dinero. O sea, lo cual, digamos, eso se vuelve tarde o temprano una hiper. No solo eso, quieren financiar la obra pública, el capital de trabajo, más planes sociales, todo es emisión monetaria. Por el otro lado, digamos, porque dicen, no, bueno, pero Estados Unidos emite y no tiene inflación. No tiene inflación porque tiene demanda de dinero. Ahora, ¿qué demanda de dinero tiene Argentina si tiene controles de capitales salvajes que no nos permiten comprar un dólar de ninguna manera? A ver, y encima, como si todo fuera poco, porque tenemos esos, aún teniendo esos controles de capitales salvajes, Argentina en lo que va del año tuvo un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares. O sea que en el medio se fueron 9.500 millones de dólares, aún habiendo un cepo monstruoso. Entonces, vos tenés explosión de la oferta de dinero, digamos, desprecio por el dinero doméstico, porque la demanda de dinero viene cayendo sistemáticamente desde el 28 de diciembre del 2017. Y encima caída en el nivel de actividad, desde mi punto de vista, eso en mi manual se llama hiperinflación. O sea, podrá venir más tarde, más temprano, que sumado con la catástrofe que tenemos en el lado real como consecuencia de la cuarentena elegida por el gobierno, vamos sin duda a la peor crisis de la historia argentina y no la van a poder sostener socialmente, porque hoy ya no se sostiene. Cuando yo hace unos meses, cuando arrancó esto y dije que esto podía derivar en un desastre social, me han tildado de un montón de cosas, ¿sí? Digo, cosa que a mí no me molesta, digo, porque cada cual que opine lo que quiere de mí. Pero la realidad es que vos hoy lo ves el desastre en materia de seguridad. Imagínate si llega a estallar la hiper, ¿a dónde vas a ir a encontrar, digamos, la inseguridad cuando la pobreza está en el 75%? Claro, sí, tal cual. Javier, ¿qué opinás de lo dicho por Guzmán en cuanto a la falta de un plan? Él dijo que él prefiere hablar de objetivos y no de un plan, porque un plan es como que hace de corset y no te permite cambiar, digamos, la dinámica frente a los acontecimientos. Y dijo, en realidad, los planes nunca funcionaron, hablando de la historia política argentina. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Hay toda una discusión en la literatura económica que se llama reglas versus discreción. Ese debate en reglas versus discreción fue ganado por Friedman y todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos le dejas flexibilidad al político, te arruina. A ver, te doy un ejemplo bien claro. Cuando se salió de la convertibilidad, después de que tuvimos muchísimos años de inflación, o sea, un promedio de 255% anual, desde 1935 hasta, digamos, la que se sanciona la ley de convertibilidad, y después pasamos a ser el país con menos inflación del mundo desde 1993, cuando se sale de la convertibilidad, ¿qué te dijeron los políticos? No, esta vez va a ser diferente, nos vamos a portar bien, no vamos a utilizar el Banco Central para generar impuesto inflacionario. Claro. ¿Cuánto vos antes el billete de 100 pesos eran $100, hoy en menos de $1? Entonces, digamos, te mienten, o sea, cuando el político te dice que va a ir a una situación de discrecionalidad, es para estropearte. Lo más grave es que te lo diga el ministro de Economía, porque entonces el ministro de Economía es parte del problema, no es parte de la solución. Justamente todos los mecanismos de regla se construyeron para tratar de evitar la discrecionalidad de los políticos, que es lo que te destruye. O sea, a ver, volviendo al caso del impuesto inflacionario, nosotros ¿por qué tenemos el control de capitales enormes? Que también eso es un ataque a la libertad individual, porque en el fondo, si yo me gané mi dinero honestamente, yo me lo podría gastar en lo que se me da la gana. ¿Quién es el gobierno para decir, no, esto puedes comprarlo, esto no? Bueno, dicen que no me puedo comprar dólares. ¿Por qué me dicen eso? Porque de esa manera me obligan a tener pesos y de esa manera me cobran impuesto inflacionario. ¿Saben cuánto nos cobran de impuesto inflacionario? 5 puntos del PBI. Miren si les van a poder sacar la maquinita. Claro. Javier, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias por atenderme. Saludos para todo tu genial equipo.